58, versículos del 13 al 14. Isaías 58 del 13 al 14. Dice la palabra de Dios: Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana. Qué bueno es poder estar juntos, humillados, humildemente bajo tu palabra. Suplicamos que tu palabra sea realmente lámpara a nuestros pies, que como pastores tú puedas refrescarnos en esta mañana por medio de tu palabra. Recordarnos, Señor, cómo tú has dispuesto las cosas de tal manera que podamos alegrarnos, regocijarnos en ti. Queremos regocijarnos, recrearnos en ti en esta mañana. Permítenos, Señor, que podamos con nuestro corazón subir a la altura del cielo, Señor, y poder regocijarnos en tu palabra por medio de tu ley. Agradecidos contigo porque nos das ojos y un corazón dispuesto para hacerlo por medio de tu Espíritu Santo. Gracias también porque me das la capacidad de poder hablar delante de ti a mis hermanos. Ruego que me permitas en esta mañana, con la sabiduría tuya, poder hablar con prudencia y con poder tuyo, Señor. Agradecidos contigo por esta mañana, por darnos esta oportunidad de poder estar reunidos en torno a ti, Señor. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como hemos estado viendo ya extensamente acerca del día de reposo, pues hoy se me ha asignado entonces el tema de cómo realmente guardar el día de reposo, cómo aprovecharlo. Y básicamente me voy a enfocar en el aspecto de nosotros como iglesia local. A veces como pastores tenemos, eh, bueno, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero por lo menos a mí me pasa. A veces tenemos este deber sagrado de también de guardar el día de reposo. Pero por el oficio nuestro, creo yo, que vivimos en un reposo semanal. Claro que nuestras semanas son un reposo porque estamos deleitando, o sea, estamos haciendo lo que la iglesia hace el día de reposo, lo hacemos en toda la semana. Lo único que nos falta es estar congregados, ¿verdad? Pero realmente, pues ser pastor, eh, estar involucrado a tiempo completo en la iglesia, despojado de las cosas seculares, los que podemos disfrutar de esto, pues realmente disfrutamos de un reposo casi que toda la semana. Es deleitoso para uno poder leer la Biblia, poder escudriñar la escritura, poder enseñar la escritura, no solamente a nuestros hijos, a nuestra familia, con nuestras esposas, pero también en la iglesia. Cada semana estamos preparando temas que tienen que ver con la Biblia, sermones, seguramente para los miércoles, para el día de oración, sermones para el domingo, pero al mismo tiempo estamos alimentando nuestra alma. Y se supone que es lo que hacemos normalmente todos los días, no solamente buscar sermones en la Biblia, sino alimentándonos de la escritura. Así es que realmente nosotros estamos viviendo, seguramente los creyentes en la iglesia nos envidiarán, ¿no? Quisieran tener ese tiempo que tenemos nosotros para deleitarnos en la palabra. Así que no está de más, hermanos, que advertir que me pasa a mí, y es que a veces cuando llega el día domingo, bueno, tenemos esta descarga de emociones en el culto público, y esta descarga de emociones en el culto público, si solamente me pasa a mí, pues no sé si les pasa a ustedes, pero uno termina después del sermón como si hubiera peleado bueno, peleamos contra Satanás, por supuesto, pero esta lucha espiritual y además de eso, la descarga emocional en el culto, pues nos deja a nosotros casi que exhaustos, ¿verdad? Y ese día de reposo a veces para nosotros se convierte, después del sermón,
No sé si a ustedes les pasa el otro día o el mismo domingo que uno termina frito, ¿no? Y termina muy cargado y a veces es necesario orar más al Señor. Y a veces no aprovechamos tanto como pastores el día de reposo y pensamos que el día de reposo, bueno, hay que enseñarlo a la iglesia tiene que guardarlo. Pero la pregunta, hermanos, es que no tomemos este tema. Ya hemos visto toda la explicación de por qué guardarlo, de la increíble gracia de Dios que ha provisto para este día. Pero no veamos este tema como para la iglesia, porque podemos tener la tendencia a verlo como si algo es un tema que tenemos que enseñar, es una ley que tenemos que enseñar, pero a veces nos eximimos de esa regla como ancianos de la palabra, como pastores, y esto realmente es una tragedia para nosotros y para nuestro ministerio. Porque al eximirnos del día de reposo y al terminar exhausto después del domingo, bueno, tal vez usted no tenga culto en la tarde, llegue a dormir toda la tarde después de haber estado exhaustos y no aproveche el día realmente y no lo consagre al Señor. Y realmente se pierde una increíble bendición como la vamos a ver hoy en Isaías 58 del 13 al 14. Es increíble la bendición que Dios promete para el día de reposo. Es una bendición no solamente para la iglesia local, sino para los que servimos. Nosotros no estamos por encima de la iglesia, somos ovejas de Cristo, pertenecemos al reino de Cristo, es decir, somos parte del pueblo de Dios, no estamos eximidos, ¿verdad?, de esto. Y además, aprovechar el día de reposo para un pastor, bueno, cuando yo estaba en la iglesia carismática, se me enseñó que cuando uno es líder, a veces uno tiene que tener cierta distancia con los discípulos, ¿no? Es decir, no involucrarnos tanto, y uno ve estas cosas, aún en las iglesias, bueno, reformadas, a veces puede pasar lo mismo, ¿no? Como venimos de esta dieta carismática, de que el líder es alguien especial o está por encima del pueblo, no disfrutamos del día del Señor y además de eso, terminamos más sedientos y el lunes terminamos deprimiéndonos, ¿no? Creo que los mayores días de depresión para un pastor son los lunes. Y es precisamente porque no hay deleite en el día del Señor. Nosotros mismos necesitamos cumplir con este mandamiento. Es una necesidad para nosotros. ¿Y en qué sentido es una necesidad? Nosotros no estamos por encima del pueblo de Dios, no estamos por encima de la iglesia. Es decir, somos parte de la iglesia. En Efesios 4 el Señor nos dice que somos miembros del cuerpo de Cristo, somos miembros los unos de los otros y además de eso, Dios ha delegado ciertas funciones dentro del cuerpo especiales, ¿no? Hay pastores, profetas, evangelistas. Bueno, ya sabemos que los apóstoles y los profetas ya pasaron, pero en este momento hay siervos del Señor que nos enseñan la palabra. Pero estas personas que Dios ha delegado y ha dado a la iglesia como dones, estas personas no están por encima del cuerpo. Básicamente lo que hacen ellas es enseñar al pueblo, equiparlos para la tarea del ministerio. Y dice que el ministerio propio de cada uno de los miembros, aún él mismo es un miembro, ¿verdad? Que está equipando la iglesia. Y dice que unos a otros conectados entre sí nos ayudamos mutuamente y para crecer juntamente, y ese crecimiento obviamente lo está dando el Señor. Así que nosotros no somos un miembro, una boca aislada del cuerpo, ¿verdad? Nosotros como tal vez como la voz de la iglesia, la cabeza es Cristo obviamente, pero como la voz de la iglesia, estamos llamados también a auxiliarnos o apoyarnos en el ministerio de nuestros hermanos. No hay cosa que más debería de motivarnos a nosotros a ir al púlpito, ¿verdad? O a ir al culto público que estar con la congregación. No solamente somos pastores, pero también somos ovejas y necesitamos del ministerio de nuestros hermanos. Qué gran consolación, ¿verdad? Cuando le estamos enseñando a la iglesia a aprovechar el día de reposo y vemos que los hermanos realmente están ministrando también, porque ellos vienen a servir. Ellos no vienen simplemente a recibir de nosotros. Hay que enseñar a la iglesia también a prepararse para el día de reposo, lo que vamos a ver ahora. Pero hermanos, nosotros debemos de estar dispuestos también a recibir del pueblo, a recibir de ellos consolación, a recibir de ellos regaños, exhortaciones, a recibir de ellos también ayuda, a recibir de ellos sus oraciones, su consuelo, porque nos necesitamos. Básicamente, creo que hay algo que con lo que yo estoy luchando siempre es abrir mi corazón a la iglesia. Yo necesito el ministerio de ellos. Yo no puedo vivir como pastor en aislamiento. Y la iglesia local es el mejor lugar para que tú como pastor puedas realmente nutrirte y crecer en el Señor. Así que en el día de reposo nosotros no estamos eximidos de él. Esto como una antesala para comenzar a ver Isaías. Y es muy necesario que como pastores entendamos que somos parte del cuerpo de Cristo.
Usted y yo necesitamos el ministerio de la iglesia. Hay un libro que si no lo han leído se lo recomiendo. Se llama El llamamiento peligroso. ¿Sí lo han leído algunos? No. Cómprenlo, buenísimo. Es de Paul Tripp. Este hombre desnuda su corazón como pastor y nos hace ver el peligro de vivir en aislamiento. Y lo leí hace unos meses y realmente afectó mi vida muchísimo. Y estoy tratando realmente con todo mi corazón abrir mi corazón a la iglesia. Nosotros no somos pastores alejados y a veces cuando llegamos a la iglesia nos bajamos del púlpito, nos hacemos en la puerta, saludamos a la gente, pero ¿qué tan íntimamente conoce usted al rebaño? ¿Qué tan íntimamente el rebaño te conoce a ti? ¿Conocen ellos tus luchas? ¿Conoces que realmente tú oras por ellos, les amas? ¿Qué tan compenetrados estamos con nosotros con el cuerpo de Cristo? Y esto realmente es una bendición tener una iglesia. Es una bendición ser pastor de una iglesia. Es una bendición tener en la iglesia personas con las cuales yo puedo contar, que están orando por mí, que conocen mis luchas, ¿verdad? No soy el héroe en la iglesia. Somos necesitados, igual que toda la congregación. Y no hacer esto, vivir en aislamiento, a veces nos hace ver a nosotros como personas divinas en la iglesia, ¿no? Y cuando la iglesia está viéndote a ti como una persona divina, hay algo peligroso allí, ¿no? Porque la iglesia te está de alguna manera colocando así a ti como en un pedestal, ¿verdad? Como si nunca pecaras. Y qué gran escándalo, ¿no? Cuando se den cuenta que tú también tienes luchas como ellos. Así que, hermanos, es muy importante que en el día del Señor, en el día de reposo, nosotros mismos nos expongamos. Nosotros mismos nos expongamos al ministerio de los hermanos, nosotros mismos nos expongamos también a la palabra, que nunca lleguemos al púlpito sin que la palabra primero haya herido también nuestros corazones. Y además de eso, tener la humildad. A veces, como pastores, estamos formando ancianos en la iglesia, formando maestros en la iglesia. Y cuando estas personas están siendo formadas por nosotros y se paran allí a enseñarnos, tener también la humildad de poder saber que Dios también les está usando a ellos, que tienen el Espíritu Santo. Y no ir con la actitud, ¿verdad? Aún en una escuela dominical o tal vez cuando ya le entreguemos el púlpito a uno de nuestros pupilos y les veamos allí diestros de la palabra ya después de haber sido formados, que no vayamos con actitud a ver si cumple, si todo lo que le enseñé, ¿verdad? Él lo está cumpliendo. Y a veces venimos con esta actitud también al culto, a evaluar a ver si la persona que está delante realmente fue bien formada por nosotros, a ver qué le faltó. Y lo primero que hacemos en lugar de animar al hermanito es, hermano, te faltó algo, ¿verdad? No hiciste bien las aplicaciones, creo que te falta. eh, ¿Cuánto te afectó realmente la palabra de Dios? Es venir con esa humildad, ¿verdad? Delante de Dios y saber que el que está delante enseñándonos la palabra de Dios es Dios quien lo ha ungido, es la iglesia, ¿verdad? Quien ha reconocido ese ministerio y nosotros mismos debemos de ponernos bajo ese ministro y ser humildes para recibir de él con mansedumbre la palabra de Dios. Así que hermanos, el, esto como introducción, no, por favor, pensemos que estamos exentos del día de reposo, por cuanto somos pastores, también somos ovejas y lo necesitamos desesperadamente. El día de reposo, como vemos acá, el Señor nos dice en su palabra que hay una promesa increíble. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, te daré de comer la heredad de Jacob, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El Señor tiene una promesa especial para el día de reposo, increíbles promesas. Y básicamente esto nos quiere tratar de enseñar que la promesa para el día de reposo no se trata de que Dios se vea beneficiado del día de reposo. El día de reposo no fue creado porque Dios necesitara nuestra adoración a Él o porque Dios nos necesitara a nosotros. El día de reposo fue instituido por Dios y establecido de la creación para el hombre, para que el hombre se viera beneficiado de Él. Es nosotros, somos nosotros los que tenemos necesidad de Dios y el día de reposo realmente es para suplir esta necesidad que tenemos de Dios. Necesitamos reflexionar acerca de quién realmente está en control, quién realmente tiene el dominio de nuestra vida, quién es el que está en control de nuestras tareas. Y reflexionar en esto todo un día realmente va a permitirnos en la semana no deprimirnos tanto, porque quien está en control de la vida, de nuestras tareas, de las cosas que hacemos, realmente en nuestro Rey es el Señor. El día de reposo es un día donde nosotros nos encontramos con aquel Dios que está sentado en el trono y venimos delante del trono de Él a regocijarnos en Él,
a reconocerle como el rey que está entronizado, como aquel que es creador de todas las cosas, que está sentado en su trono y venimos delante de su trono a humillarnos, a reconocerlo a él, a reconocer su señorío. Y esto nos va a ayudar muchísimo el resto de la semana. Casi que la mayor parte de la semana nosotros vivimos enfrentándonos a la vida, enfrentándonos al mundo y más en el mundo ha caído y tenemos ese estrés, ¿verdad? Esa como ganas de explotar porque las cosas no salen como queremos. Pero recordar todo un domingo quién está en el trono y quién está en control nos va a tener humillados el resto de la semana. Nos va a permitir reconocer realmente quién está en control de las cosas. Porque podemos tener la doctrina de la providencia de Dios, pero se nos olvida en la semana, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se nos olvida que Dios es quien controla las cosas y quien tiene todo bajo control? Y aún como pastores se nos olvida esto. Y llega el domingo y nos deprimimos porque el hermanito tiene problemas, porque la iglesia tal vez se nos vaya mucha gente, porque este hermanito se va a divorciar. Y a veces no entendemos que quien está providencialmente a cargo de la iglesia es Cristo. Entonces, básicamente el día del reposo para un pastor es increíblemente glorioso. Es donde recordamos quién está en control, quién está en el trono. Es donde recordamos humildemente que quien está a cargo de la iglesia es Él y no nosotros. Y por eso Pablo, cuando predicaba un día de reposo en una sinagoga, dice que hablaba a los hombres y hablaba delante de Dios. O sea, que reconocía que lo que él estaba hablando era Dios quien estaba instruyendo la iglesia y también él mismo se sometía a la instrucción. No dice él que no sea que habiendo sido heraldo para unos, él mismo venga a ser descalificado. Él mismo también se humillaba y se sometía a la palabra que él predicaba. Así que hermanos, de eso se trata realmente el día de reposo. Es un día para nosotros, para que nos deleitemos en el Señor y hay promesas increíbles para el día de reposo. Así que, ¿cómo aplicarlo? Bueno, aquí en Isaías, el pueblo de Dios estaba sufriendo de presunción, si bien recuerdan. Estaban en una época ya después del reino dividido. Era un pueblo presuntuoso. ¿Qué quiere decir? Ellos estaban viviendo sus vidas religiosas como si Dios no estuviera en el trono. Es decir, estaban viviendo sus vidas religiosas tratando de hacer cosas como si Dios fuera el mago de la lámpara de Aladino. Básicamente, en el versículo 58:1, el Señor dice que ellos buscaban con ayunos, buscaban con lamentos el rostro de Dios para que los bendijera como si fuera el mago de la lámpara de Aladino. Dice que lo buscaban como pueblo que ha hecho justicia, cuando ellos estaban viviendo no como pueblo que ha hecho justicia. Y recordemos, hermanos, en el contexto de Isaías, este pueblo básicamente antes del reinado de Isaías, antes del profeta Isaías, estaba el reinado de Salomón, un reinado glorioso. Dios había cumplido básicamente todas las cosas que había prometido a Abraham de manera temporal a Israel. Dios le había dado la tierra a Israel. Ellos eran básicamente una nación gloriosa en medio de la tierra. Dios les había colocado a ellos su presencia en el templo. Estaba la presencia de Dios, eran el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios. Era una nación increíblemente rica, gloriosa. Ellos estaban vislumbrando de manera temporal las promesas del pacto con Abraham. Así que cuando vemos a Israel tan gloriosa, lo primero que sucede es que ellos comenzaron a envanecerse en sus razonamientos, en su corazón, igual las mujeres que tenía eh, Salomón lo hicieron extraviar, y entonces Dios viene con un tiempo de juicios, y los profetas, casi todos los profetas, comienzan a ejecutar juicios sobre Israel, porque ellos se habían apartado de Dios, estaban adorando falsos dioses, estaban confiando en su propia carne, en su propio brazo como si ellos dependieran o las bendiciones de Dios dependiera de su ejercicio religioso. Esto es lo que estaban pretendiendo ellos. Claro, hay que ayunar para que Dios nos bendiga. Hay que ir a la iglesia para que Dios me bendiga. Pero habían olvidado que la gloria de Israel no dependía del ejercicio religioso. Porque ellos eran el pueblo de Dios. Porque Dios mismo los había sacado de la esclavitud de Egipto. Dios los había llevado al Sinaí, Dios les había dado su ley, los había puesto bajo su gobierno. Las bendiciones del pacto no dependían del ejercicio religioso. El ejercicio religioso más bien para ellos Dios lo estableció para recordarles a ellos que no era su ejercicio religioso
por lo cual ellos recibían las bendiciones de Dios. Más bien, todo lo que hacían en el culto público, todo lo que hacían les recordaban su vileza como pueblo y su necesidad de Dios como pueblo. Y le recordaba que era Dios quien se había entregado a ellos, ¿verdad? Quien los había redimido a ellos. Todo en el culto, básicamente, estaba recordándoles a ellos la redención. Dios les había redimido, Dios les había sacado de la esclavitud. Cada día de reposo que se congregaban en la sinagoga estaban recordando esto. Dios les sacó de la esclavitud. Hay una redención. Ustedes no se pertenecen. Dios les hizo pueblo de Él, suyo. Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios por gracia. Cuando Dios entrega la ley en Sinaí, esta ley no es el requisito para que ellos fueran benditos. Dios primero los bendijo con la libertad y les entregó la ley porque eran el pueblo de su pacto. La ley de Dios, la ley de Jehová, y aún el día de reposo que está dentro de la ley de Jehová, es básicamente recordar que ellos son el pueblo del pacto de Dios. Ellos no son como los demás pueblos. Ellos son un pueblo especial, redimido por Dios. Fueron acercados por Dios de manera que por Dios libremente los recibió en pacto, sin las obras de la ley. Y esto nos recuerda realmente el texto de Romanos. Abraham, que es la simiente de Israel, ¿verdad? Y Abraham, que es el padre de la fe también, él no fue justificado por las obras, sino por gracia, para que fuera padre de aquellos que creemos y aquellos que creyeron en el tiempo del Antiguo Testamento. Así que, hermanos, no es por la ley que Israel iba a ser bendecido. De hecho, no es por guardar el día de reposo que Israel iba a ser bendecido. No es por hacer largos ayunos que Israel iba a ser bendecido. Ya era bendecido. Lo que estaba sucediendo era juicio por haberse olvidado de Dios y por haber olvidado que es Dios el dueño de sus vidas. Es Dios quien los había redimido. La redención quiere decir es que los compró para Él. Era posesión suya, era su pueblo y se olvidaron. Así que se estaban entregando a otros dioses. Estaban tratando de ganarse el favor de Dios con su brazo, con su carne. Y estaban queriendo torcerle el brazo a Dios con ayunos y como si ellos hubieran hecho justicia, cuando realmente eran un pueblo rebelde, que ya no estaban guardando el pacto. Dios entonces estaba ejecutando juicio contra ellos y básicamente Isaías 58 es la queja de Dios por la presunción del pueblo. Este pueblo ya, siendo el pueblo del pacto, se había apartado de Dios, se había apartado tras sus propios caminos. Cuando ellos fueron redimidos de Egipto, no fueron redimidos para que siguieran en sus caminos, para que hicieran lo que ellos quisieran. Dios les da la ley para que ellos fueran felices, para que ellos fueran bendecidos. Pero ¿cómo son bendecidos los hombres? Cuando ellos realmente se sujetan a Dios. Desde el Edén, el hombre fue creado para estar en comunión con Dios, para vivir en sujeción a Dios. Es de esa manera que nosotros somos bienaventurados y felices. La, la desventura, la infelicidad viene después de la caída, cuando el hombre decide hacer con su vida lo que quiere, dar culto supuestamente a Dios como él quiere, pero nunca fue así, ¿no? Así que Dios está aquí en Isaías hablando al pueblo, a su pueblo del pacto, que se había apartado de él, que ahora estaban viviendo en juicios, después de que, ¿se acuerdan el rey que se volvió leproso, que era primo de Isaías? Bueno, después vienen los reinados, un reinado perverso, ¿verdad? De uno de sus nietos. Entonces vemos que realmente Israel está cada día más en decadencia. Y uno que otro rey se levantaba, ¿verdad? Pero Israel está aquí, Dios está juzgando a Israel. Ya esta nación gloriosa deja de ser el pueblo y Dios básicamente está quejándose en Isaías. Pero al mismo tiempo Isaías es un libro lleno de esperanza. Le llaman algunos el Evangelio del Antiguo Testamento, ¿no? Porque mientras Dios estaba ejecutando sus juicios, Dios está anunciando mayores bendiciones. Estas mayores bendiciones no tenían que ver solamente con la tierra de Canaán, la tierra visible. Claro, ellos la tuvieron en un momento, pero esto no es nada en comparación con las cosas que vendrán en Cristo. Así que en Isaías Dios comienza a anunciar a Cristo. Y es Isaías por eso pues un evangelio maravilloso en el Antiguo Testamento. Dios le dice a ese pueblo, al pueblo de su pacto, que se había olvidado de él, que a pesar de su rebelión, Dios no ha fracasado en su plan. Dios va a cumplir sus promesas a Abraham y él los establecerá en la tierra.
pero no será una porción de tierra donde tienen problemas con el pecado, donde van a tener problemas con su corazón. No, Él los va a regenerar, les va a dar un corazón nuevo. Aquí están las bendiciones del nuevo pacto, ¿no? Y por eso entendemos que el nuevo pacto es una cosa gloriosa. Porque antiguamente los hombres, claro, también eran regenerados, pero el Espíritu Santo no habitaba en ellos. Y la gloria del nuevo pacto dice que yo habitaré en ellos, derramaré de mi espíritu sobre ellos. Y esta gloria del nuevo pacto realmente hace mucho más glorioso el hecho de que el pueblo de Dios va a obedecer a Dios de manera singular. Así que hermanos, cuando vemos aquí este sí condicional, si retrajeres del día de reposo tu pie, no estamos hablando de una condición para el deleite. Ya el pueblo había sido redimido de Egipto para que se deleitara y sirviera a Dios. Así que este sí condicional no es una condición para el deleite. Ellos ya tenían la oportunidad de deleitarse en Dios porque Dios ya había hecho algo por ellos. Más bien ellos habían abandonado el hecho de ser pueblo especial de Dios. Aquí tenemos que hacer una diferencia, me pareció muy importante esto, hay dos tipos de condiciones en la Biblia. Hay condiciones meritorias y condiciones necesarias. Es decir, condiciones meritorias son las que hacen que nosotros ganemos méritos, ¿sí? Delante de alguien. Hacemos algo, ganamos méritos y entonces tenemos lo que merecemos. Esas son condiciones meritorias. Pero hay también condiciones necesarias o imprescindibles. Es decir, estas condiciones necesarias describen lo que debe estar allí para obtener el resultado que se desea. Es decir, ustedes quieren gozo y deleite. ¿Qué es lo necesario? Ustedes necesitan guardar el día de reposo. El día de reposo va a hacer que sus vidas sean una bendición el resto de la semana. Ustedes van a hallar deleite, les daré honra, los subiré y les daré, mejor dicho, los voy a equipar con las grosuras de mi casa. Los voy a llenar, a saciar. Tiene una bendición especial, hay una condición necesaria, ¿ok? Para poder disfrutar del Señor. Hay que guardar el día de reposo. Pero esta condición no era una condición meritoria. A ver si hay un señor que lo ilustra de esta manera. Se llama Rhodes, lo ilustra así. Dice que para entrar en un estadio a ver un juego de fútbol, tú necesitas una boleta de entrada. En ese caso, la boleta de entrada es una condición necesaria para entrar en el estadio. Usted necesita comprarla para que usted gane el mérito de entrar al estadio. Usted la compró, se esforzó, trabajó y la compró. ¿Ok? Ahora imagínese usted que se encuentra con un amigo que no solo está en el estadio viendo ganar al Cali, sino que está, sino que está sentado en primera fila, ¿sí? Allá en Occidental, segundo piso, con la mejor banca, ¿verdad? Se consiguió la boleta. Y usted se acerca a él asombrado y usted le pregunta, ¿usted cómo pudo obtener este etiquete tan caro? Yo trabajé un año para ver ganar al Cali y yo sé que usted es igual que yo de arrastrado, ¿verdad? ¿Usted cómo obtuvo ese etiquete tan caro? Entonces el amigo le va a decir, no, me lo regaló mi papá. Entonces, él estaba disfrutando del partido, ¿verdad? La condición meritoria, ¿quién la ganó para él? Su papá, ¿verdad? Le dio el tiquete. ¿Qué tenía que hacer él? Ya tenía lo necesario, ¿verdad? Para disfrutar del partido. Así que esto es lo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos. Dios nos da la gracia en Cristo para disfrutar de las bendiciones del pacto. El mérito lo ganó Cristo por nosotros. Jesucristo no solamente fue a la cruz de manera pasiva para recibir el castigo que nuestros pecados merecían. No. Jesucristo también vivió una vida obediente de manera activa. Su obediencia activa nos dio el tiquete de entrada para nosotros estar delante de Dios sin ningún temor y poder estar delante de Él y llamarle Padre. Es decir, hermanos, el Señor Jesús, al vivir una vida obediente, ganó para nosotros el mérito de poder disfrutar del domingo. Impresionante, ¿no? Así que el disfrute del domingo, yo no voy al domingo a esforzarme para disfrutar de Dios. Y es que si voy al domingo, entonces Dios me va a dar esto. No, es que ya alguien hizo algo para que tú fueras y por gracia disfrutaras del domingo. Por eso el domingo es un deleite. Estamos disfrutando de la gracia de Dios
porque Cristo ganó para nosotros este lugar en la iglesia. El Señor en la muerte en la cruz y en su vida perfecta de obediencia nos hizo en el nuevo pacto nos hizo merecedores de la gracia de Dios. De manera que no es por las obras que nosotros somos recibidos delante de Dios. Por eso el Señor dice, acérquense, ¿verdad? ¿Cómo? Temerosamente en el día de reposo a mi presencia. No, dice, acérquense confiadamente. ¿A dónde? Recuerden que el día de reposo está Dios en su trono y lo reconocemos como rey. ¿A dónde nos tenemos que acercar? Al trono de la gracia. Estamos viendo al Señor otra vez, conectados con Dios en pacto. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, nosotros su pueblo por gracia. Qué increíble bendición nosotros podemos disfrutar el domingo. Nosotros estamos acercándonos a ese trono de gracia. ¿Para qué? ¿Es Dios beneficiado? No. Para hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros recibimos el beneficio. ¿Y por qué recibimos ese beneficio? ¿Porque guardamos el día de reposo? No. Acérquense confiados al trono de la gracia. Es por gracia. Los méritos los ganó Él para nosotros. Así que sería terrible que tú has esperado por siempre, ¿verdad? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, alejados de la ciudadanía de Dios. Y ahora se nos da el boleto de entrada para disfrutar del mejor de los banquetes, de la persona más extraordinaria que existe, de un Dios soberano que es el otro. Y se nos da este etiquete de entrada, ¿verdad? La obediencia perfecta de Cristo y la muerte de Cristo en la cruz para que tú disfrutes del Señor. Sería terrible, ¿verdad? Ir con desgano al culto. Hermanos, es glorioso ver lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y esto debería animarnos a encontrarnos con el pueblo de Dios el domingo. Por eso es necesario que le llamemos a este día delicia. No es por guardar el día de reposo que nos ganamos el derecho de disfrutar de Dios. No, hermanos. Podemos disfrutar de Dios en el día de reposo si obedecemos porque Dios ya nos dio en Cristo este derecho de poder disfrutar de Él. Qué increíble, ¿verdad? Ya entendemos que son condiciones meritorias necesarias. Esto es muy importante en la Biblia, ¿no? La Biblia está llena de estas cosas. Cuando Dios le insiste a Israel que obedezca sus mandamientos, no es para que hicieran méritos, ¿no? Dios ya había hecho lo necesario para hacerlo su pueblo, ¿ok? Y después le entrega la ley porque son su pueblo. Se supone que ya lo redimió para Él, así que van a vivir para Él, ya no para sí mismos. Para eso los rescató de Egipto. Y la Biblia, por eso es una Biblia, la Biblia está llena de gracia. La escritura no tiene, como pensábamos antes, ¿verdad? Cuando éramos dispensacionalistas, el plan de Dios para Israel era la ley y el plan de Dios para la iglesia la gracia. No, desde el Edén hay gracia. Dios entra en pacto con su pueblo por gracia. Por eso el Señor dice que Abraham vio mi día y se gozó. Qué deleite halló el pueblo del Señor en los días de reposo. ¿Por qué halló tanto deleite? Porque es algo que recibieron de gracia. Es algo que no merecían. Ahora, de repente, habiendo sido pecadores, habiendo menospreciado al rey, ahora ellos tienen esta increíble y solemne invitación a disfrutar de él en su día santo. No lo merecemos, hermanos. ¿Cómo menospreciarlo? ¿Verdad? Y hay que enseñarle a la iglesia el evangelio para que ellos aprendan realmente a vivir realmente el día del Señor con felicidad y disfrute. Así que en nuestras vidas, aquí la palabra aparece la palabra delicia, es la misma bendición que disfrutaba Adán en el paraíso, en el huerto. La palabra huerto de Edén, recuerdan que se traduce como un lugar deleitoso. Bueno, el Señor está prometiendo lo mismo para aquellos que guardan el día de reposo. Es decir, vamos a disfrutar de esa increíble presencia de Dios. Entendemos que el Edén, ¿verdad? Más que había un jardín, más que tener florecitas y eso, era un lugar donde Dios se paseaba, era el templo de Dios, era el lugar de Dios, ¿verdad? En medio de la tierra. Era allí donde Dios colocó su trono, ¿verdad? Para instruir al hombre, para encontrarse con el hombre. Así que vemos que estamos regresando de nuevo, Dios nos trae de nuevo al Edén en Cristo. ¿Y por qué antes el Señor nos sacó del Edén y colocó espadas encendidas para guardar y custodiar la entrada allí, verdad?
No podemos entrar allí, pero es por la gracia de Cristo, no por nuestros méritos, que el Señor nos deja entrar. Por la muerte de un hombre, ahora nosotros hemos hallado la gracia de regresar de nuevo a este lugar de deleite. Y ahora obviamente es temporalmente lo disfrutamos en la iglesia, pero allí está la presencia especial de Dios donde estén dos o tres reunidos en mi nombre. ¿Qué dice el Señor? El Señor promete su presencia especial como estaba en el huerto, como luego estaba en el templo, en el tabernáculo de reunión. Dios promete su presencia especial en la iglesia local, donde dos estén reunidos en mi nombre. Está hablando de manera oficial, ¿verdad? Porque está hablando de la disciplina eclesiástica. Quienes estén de manera oficial reunidos en mi nombre, dice, allí yo estoy, allí voy a acampar, la chequina de Dios, la misma presencia de Dios del huerto, la misma presencia de Dios en el templo, allí estará en mi día santo. Qué increíble promesa, hermanos. ¿Cómo perdernos de esto? Y por eso, si enseñamos el día de reposo y si pensamos en el día de reposo de esta manera, ¿quién quiere ir a la ciclovía el día de reposo? ¿Verdad? ¿Quién va a querer irse de paseo el día de reposo? Y aunque esté de paseo, ¿quién quiere perderse este día y no buscará una iglesia donde esté para congregarse con el pueblo de Dios y honrar este día santo? ¿Qué estamos esperando en el lugar donde Dios manifiesta su presencia especial? Sino que su gloria llene nuestros corazones y nos motive a seguir viviendo para la gloria de Dios. Es decir, que venimos realmente al día de reposo con una santa expectativa de ver su gloria manifestándose en la iglesia. Entonces, hermanos, esta es la idea. Por eso quebrantar realmente el día de reposo era una ofensa capital, porque quien está llamándonos a la congregación, quien está convocándonos a esta asamblea santa, quien nos ha llamado de las tinieblas a la luz para que vivamos para Él y ha apartado un día para que le conozcamos, es el Rey. Y con razón ustedes notan que cada vez que alguien quebrantaba el día de reposo, ¿qué pasaba con él? Tenía que morir apedreado. La pena capital. ¿Y por qué la muerte? Porque es una pena capital, una ofensa capital contra el rey. Es como que tú no vengas a una asamblea local que congregada por hombres. ¿Cómo te van a mirar después? Este no está interesado en estas cosas, ¿no? Imagínate que el rey de los cielos, el que te creó, y además de eso, por partida doble, le perteneces porque te creó y te redimió, te está convocando a una asamblea santa. Así que no hay por qué pensar que esta convocación santa es o ha pasado o algo así. Dios nos convocó, el Señor nos ha convocado. Cuando el Señor hizo su creación, convocó a Adán y Eva y a toda su creación a guardar este día santo, para que se deleitaran en Él, recibieran dirección de Él, para que pudieran verle a Él entronizado. Después, también llamó a Israel después de haberlo redimido. El mundo dará cuentas por no guardar el día de reposo, pero mayormente el pueblo de Dios, porque por partida doble le pertenece, lo creó y lo redimió. Así que, so pena de muerte, el Señor le dice a Israel que tienen que guardar este día de reposo, porque le beneficia a ellos. Dios nos dio la ley para nuestro beneficio. Es bueno obedecer a Dios. Dios lo hace para nosotros. Y luego tenemos esta increíble gloria del día. En el día de reposo era donde Dios manifestaba su gloria, donde vimos hace un mes con el hermano que la palabra de Dios fue predicada y realmente hubo constreñimiento en el corazón de los hermanos en Nehemías, ¿se acuerdan? Y este día glorioso fue guardado por el pueblo del Señor. No querían irse para la casa, estaban de fiesta porque entendían que el deleite del Señor era su fortaleza. ¿Qué significaba el deleite del Señor? Que Dios se deleitaba en su pueblo. Dios estaba satisfecho por la obra que Él haría en Cristo. Dios estaba satisfecho con su pueblo, no porque el pueblo era santo y porque le estaba obedeciendo el día del Señor, no. El deleite del Señor, ¿quién es? Jesucristo. ¿Qué dice Dios mismo cuando Cristo se bautizó? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre se deleita en el Hijo. Y al Padre deleitarse en el Hijo y al ver realmente la obra consumada mientras estaban celebrando esta fiesta en Israel que apuntaba a Cristo, ese deleite del Señor era la fortaleza de su pueblo. ¿Por qué el Señor les iba a perdonar si habían pecado? ¿No merecían morir? Ellos merecían morir. La pregunta es, ¿dónde está la justicia de Dios? Y Dios lo recibía por gracia. ¿A son de qué?
por Cristo. Este deleite del Señor fue la fortaleza de este pueblo. Este pueblo estaba anticipándose al día glorioso cuando su Hijo Jesucristo, el Padre iba a entregar a su Hijo en la cruz por los pecados de ese pueblo. Así que el remanente de Israel que realmente disfrutaba del día del Señor entendía esto. Y usted lo puede leer, hermanos, en toda la escritura, ellos se anticipaban, ¿verdad?, a ese glorioso día, cuando alguien iba a ofrecer su vida por sus pecados. Jesucristo, pues, es de lo que habla la escritura. Toda la Biblia habla acerca de él. Así que quebrantar el día de reposo realmente era una ofensa capital por esta razón. Y tenemos después de esa gloria tan increíble en Nehemías, otro día de reposo glorioso, ¿no? Cuando el Señor abrió la escritura dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. Y comienza el Señor su ministerio a sanar en día de reposo. Cada día de reposo, un paralítico era levantado de los muertos, alguien fue sanado, y la Biblia dice que no están nombrados todos los milagros que el Señor hizo, pero seguramente un día de reposo en presencia de Cristo era liberador en todo sentido, hasta en el cuerpo. La gente salía aliviada en su alma y en su cuerpo. Pero tenemos el increíble día de reposo después de la resurrección. Cristo resucitó un día de reposo. ¿Qué mayor gloria que es, hermanos? La resurrección de Cristo es la muestra de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Somos libres de condenación. Ya no hay condenación para el que está en Cristo. Lo que esperaban nuestros hermanos del pasado, ahora se cumplió en la persona de Cristo. Ellos esperaban y había una incógnita. ¿Dónde está la justicia? Pero por fin Dios reveló y manifestó su justicia en esa cruz y ahora en la resurrección dio crédito de que realmente la ira de Dios fue satisfecha. Ahora Cristo vive y reina. Así que tenemos el día más glorioso, ¿verdad? Cuando ellos estaban queriendo ir con especias aromáticas a ungir el cuerpo del Señor, iban allí a trabajar. El Señor dice, no es hora de trabajar, vengan, reúnan a los hermanos. Les quiero mostrar, ¿verdad?, que yo resucité de entre los muertos. Y qué increíble y glorioso día de reposo. Dios por eso cambió el día de reposo, ya no era el Shabbat. Y él cambió, después estaban pescando y él les dice, vengan acá, comamos pescado y comparte con ellos y les muestra su resurrección y les habla del reino para que tengan esperanza. Ellos tienen esperanza por su muerte y resurrección. Y tenemos el día más glorioso de reposo, el día del Pentecostés. Uf, qué día tan glorioso, ¿no? ¿Quién se quería ir para su casa el día de Pentecostés? Después de haber escuchado el increíble sermón de Pedro, ¿qué habló Pedro ese día? ¿De quién habló? Él no habló de ética. Hermanos pastores, el día de reposo no es un día para decirle a la gente qué hacer con su vida. El día de reposo, todo lo que hacemos en la iglesia debe estar acomodado de tal manera, los cánticos, nuestra predicación, nuestros sermones, ¿de quién tienen que hablar? De Cristo. Cuando Pedro proclamó la grandeza de Cristo, su muerte, su resurrección, cómo se ofreció a sí mismo por nuestros pecados en una cruz, ese día, ¿cuántos se convirtieron? Qué día tan glorioso, ¿no? 3,000 personas. Y se cumplió la promesa de Dios en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo fue dado a cada uno, ¿verdad?, de los que estaban allí presentes. No solo se convirtieron, no solo fueron regenerados. El Señor, el Espíritu Santo de Dios hizo morada en ellos. Esto es muy glorioso. Ahora dice la Escritura que ellos compartían todos los días el pan, todos los días. No se querían ir. El problema hoy en nuestras iglesias es que queremos enseñar el día de reposo para que la gente venga a la iglesia. No es enseñando el día de reposo para que la gente venga a la iglesia lo que va a hacer que la gente venga a la iglesia. ¿Me hago entender? Hay que guardar el día de reposo. No, es enseñando sí el día de reposo, pero en el contexto de la redención, en el contexto de lo que Dios ha hecho por ellos. ¿Quién se quiere ir de la iglesia? Nosotros tenemos un problema ahora en la iglesia. A veces tenemos un culto normalmente y dura hasta las 12 y los hermanos no se quieren ir, ¿verdad? Porque, hermanos, hemos entendido con los ancianos de la iglesia que si predicamos a Cristo, si anunciamos su gracia, si alentamos al pueblo, no con leyes, ¿verdad? Sino con Cristo. Claro, hay que enseñar a la gente a ofrendar, hay que enseñar a la gente a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero cada vez que Pablo enseñaba esto, ¿qué ponía? No ponía como ejemplo a Jesús, les mostraba el evangelio. Esposos, amen a sus esposas. ¿Y qué les mostraba después? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella después de haberla.
y comienza a predicarles el evangelio, para enseñarle a un esposo a honrar a su esposa. Y esto sucede con cualquier tipo de enseñanza en nuestra iglesia. Claro, si tú predicas las reglas, la gente saldrá desilusionada. ¿Quién puede cumplir la ley, hermanos? ¿Verdad? Pero cuando tú enseñas la ley en el contexto de la gracia y cuando le das esperanza al pueblo, ¿quién quiere irse de la iglesia? ¿No anima esto? Saber que no es mi competencia lo que gana el favor de Dios, que por gracia soy salvo, que el Señor no está mirándome huraño y enojado, esperando a ver en qué momento me va a dar con la espada de su boca, sino que en Cristo me ha redimido y ahora yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia y recibir socorro. Esto no me da mis ganas de, con este amor tan increíble, de desechar el pecado y de vivir para Él. No es dulce, ¿verdad? Al conocer el amor de Cristo, ir a la congregación el domingo y escuchar de nuevo cuando cantamos en ese salmo, oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. ¿Lo han cantado? ¿Sí? ¿No las quieren escuchar otra vez? Hermanos, son las palabras más dulces para mí, ¿verdad? No quiero que me recuerden solamente mis obligaciones en el pacto. Quiero que me hablen por qué tengo obligaciones en el pacto, qué fue lo que Dios hizo por mí para que yo lo pudiera amar y entregarme a Él y entregar mi vida a Él. Es en razón de que Cristo entregó su vida por mí, que no tengo excusas para entregarme a Él ahora. Ya ven, hermanos, entonces, cómo realmente quebrantar esto es una ofensa capital. Entonces, es en el contexto de la gracia donde Dios nos da este mandamiento. Y lo increíble, después, hubiera querido estar con Juan adorando el día de reposo en Apocalipsis, ¿no? ¿Qué sucedió ese día? ¿Qué vio Juan ese día de reposo? Estaba yo en el día del Señor, estaba solo en la isla de Patmos, adorando. ¿No hubiera querido estar allí al pie de él? De repente el Señor le abrió, ¿verdad?, el pergamino de los cielos. En el Evangelio, Dios le había mostrado a Juan, ¿verdad?, a través del testimonio de Cristo, todo lo que Cristo hizo por su redención al morir y resucitar. La pregunta es, como iglesia militante, ¿qué está pasando en el cielo? ¿Verdad? ¿Por qué tanto problema en este mundo? Porque es que tenemos que lidiar con el pecado y de repente Dios ahora abre el pergamino del cielo y nos muestra a Cristo entronizado. Él está en control de todas nuestras actividades, Él está en control de la iglesia, Él está presente en cada una de sus iglesias. Y Juan el día de reposo ve esta increíble visión de Cristo reinando. El Apocalipsis no se trata de la segunda venida de Cristo solamente. El tema central del Apocalipsis es que Cristo es rey y que todos los enemigos Dios se los ha entregado bajo sus pies y que lo que estamos esperando es la consumación de su victoria. Hasta que entre el último de sus escogidos, el Señor vendrá en gloria. Pero el Señor ya es rey. Estamos viviendo, no sé qué tipo de milenio crea usted, pero yo creo que Cristo ya es rey. ¿Ok? El Señor está ya reinando sobre su pueblo. Él es el rey de gloria. Y es lo que nos muestra Apocalipsis. ¿Y cuándo le mostró esto el Señor a Juan? Un día de reposo. ¿Cómo perdernos esto, hermanos? Es en estos días de reposo donde Dios creó y nos mostró la creación para que nos deleitáramos en ella. Fue un día de reposo cuando hubo una restauración increíble en Israel. Fue un día de reposo cuando el Espíritu Santo de Dios fue derramado, cuando Cristo resucitó de los muertos. Fue un día de reposo cuando Juan recibió esta increíble revelación para el descanso de nuestras almas, de que Cristo reina y gobierna y que las fuerzas del Hades no prevalecerán con la iglesia y que Satanás será aplastado en su cabeza por Cristo. Nadie puede realmente oponerse al plan de Dios. Dios está llevando a cabo su plan perfecto y la iglesia es una iglesia triunfante, sí, militante, vemos derrotas, pero la realidad es que los santos están delante del trono de Dios triunfantes. Es lo que nos muestra Apocalipsis, el triunfo de Cristo y de su cuerpo. Él triunfó para nosotros. Así que hermanos, todas estas cosas las recibió el pueblo de Dios un día de reposo. Y son las mismas promesas que están aquí en Isaías para nosotros si retrajéramos nuestro pie y llamáremos a este día delicia. Entonces, hermanos, este mandamiento de Isaías en Cristo realmente es un mandamiento que hemos recibido de Dios para que nos deleitemos en él. Lo necesitamos. El sábado en el Antiguo Testamento
anticipaba la venida de Cristo y además recordaba que ellos eran el pueblo redimido de Dios de Egipto y les anticipaba que por ellos iba a morir y a resucitar Jesucristo. Así que, y para nosotros es más glorioso aún, ¿no? No estamos recordando que nuestros padres fueron librados de una tierra, estamos recordando que nuestro Señor murió en una cruz para entregarnos no un pedazo de tierra. Hay más gloria en el nuevo pacto, ¿verdad? ¿Qué nos ha entregado el Señor en Cristo? Somos herederos de su reino, hijos y herederos. La tierra, el Señor la ha entregado como posesión nuestra. Estamos esperando es que el Señor venga para ocuparla, ¿verdad? Pero está llena de amalecitas, ¿verdad? Pero un día la tierra va a ser nuestra. Es increíble la esperanza del Evangelio, hermanos. Así que cuando venimos a la iglesia el domingo, estamos actuando como un pueblo del pacto, un pueblo que está diciendo al mundo que somos distintos, diferentes, que nos congregamos delante de un rey, que nos ha hecho promesas como pueblo, de que estaremos un día reunidos, así como en la iglesia estamos reunidos, adorando a Dios en un cielo nuevo y en una tierra nueva, donde mora la justicia. Para nosotros el día de reposo entonces tiene que ver también con redención, pero también está anunciando algo futuro. Siempre tenía que ver con esto el día de reposo. Es decir, recordábamos algo y apuntaba a algo futuro. Israel recordaba su liberación de Egipto, pero se anticipaba a su redención eterna. Nosotros estamos aquí de este lado de la historia, no solamente mirando ya la redención que ya Cristo efectuó eternamente, pero también nos anticipamos a esa gloria de la iglesia en el futuro. Y esto es lo que dice Hebreos, ¿verdad? Hebreos 11 al terminar, que dice, ellos no heredaron antes que nosotros, ¿verdad? Para que nosotros heredáramos juntamente con ellos. Ellos tenían la misma esperanza que nosotros. Porque si Abraham hubiera tenido la esperanza de Canaán, dice la escritura, ¿verdad? Pero ¿dónde estaban colocados los ojos de Abraham, según Hebreos 11? Exactamente, impresionante. Los hermanos del Antiguo Testamento tenían la misma esperanza de nosotros. Por eso cuando nos congregamos en la iglesia, dice Hebreos, nos congregamos en el monte de Dios, ¿verdad? Y cuando estamos adorando en la iglesia, lo que está pasando es algo glorioso. A veces no nos percibimos y hay que pensar en esto cuando venimos el domingo a alabar a Dios. Nos estamos congregando no solamente los hermanos de la iglesia local, sino que nos estamos congregando, dice, con los santos ya hechos perfectos. Estamos alabando y uniéndonos al coro de ángeles. ¿Sí lo ha leído o lo leemos? ¿De acuerdan? Es impresionante, hermanos. Nos acercamos a la ciudad de Dios. Espiritualmente estamos adorando con los hermanos del pasado, ¿verdad? Con Abraham, con todos los que por la fe han abrazado la esperanza que tenía Abraham. Así que nos estamos uniendo a este glorioso pueblo, redimido por Cristo. Este es el día de reposo para nosotros, hermanos. Una conmemoración de nuestra redención, una conmemoración y una anticipación de las glorias que vendrán por causa de nuestra redención. Y de hecho, los santos que adoran con nosotros en el día del Señor, que ya han sido perfeccionados, aún no tienen sus cuerpos. Y Apocalipsis, al abrirlo la ventana del tiempo, dice que ellos están clamando también, ¿verdad? Por esto. Junto con nosotros, están deseando el día del Señor. ¿Verdad? Están diciendo con la iglesia, junto con la iglesia, ven Señor Jesús. Ellos también con nosotros no solo están adorando, sino que se están anticipando a la gloria de la nueva creación. Así que el domingo, hermanos, es un día glorioso por esto. En razón de esto, el Señor nos ha congregado para que nos alentemos mutuamente, para que motivemos nuestro entendimiento y espiritualmente entendamos que nos estamos uniendo con Sion en adoración y en expectación del día que vendrá, cuando el Señor venga en su gloria y establezca su reino sobre la tierra. La Confesión de Westminster dice, con relación a la rebeldía que tenemos nosotros a guardar este día, no para el Señor, a no retraer nuestro pie, sino más bien hacer nuestros propios asuntos, a hablar nuestras propias palabras. Hay una rebeldía innata en el corazón nuestro. El asunto entonces es que Dios lo ha dado todo para que tú te deleites en Él. La razón por la cual nosotros pensamos que es legalismo guardar todo un día para el Señor
La razón no está en Dios, está en nosotros. No hay nada débil en la palabra de Dios que nos indique que tal vez la palabra de Dios esté equivocada y que no hay que consagrar un día para Dios. No, el problema muchas veces para querer colocarle trabas a la escritura está en tu corazón, en tu rebelión. Nosotros somos rebeldes. Y dice la Confesión de Westminster, la luz de la naturaleza demuestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, que es bueno y que hace bien a todos, y por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído, servido, y en quien se debe confiar con todo el corazón y con toda el alma y con todas las fuerzas. Y cita algunos textos bíblicos. Es el Dios que hizo el mundo, dice Hechos 17:24, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Y cita Romanos 10:12 que dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es Señor de todos, que es rico para con todos los que le invocan. Y también está eh, Marcos 12:33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Es nuestra tarea, hermanos, amar a Dios y darle todo lo que tenemos. Cuidarás de hacer todo lo que te mande, dice Deuteronomio 32. No añadirás a ello ni quitarás. Sigue diciendo la confesión sobre este versículo. Sin embargo, la forma aceptable de adoración al Dios verdadero está instituida por Él mismo y está de tal manera limitada por su propia voluntad revelada que no debe ser adorado según las imaginaciones e invenciones de los hombres o según las sugerencias de Satanás bajo ninguna representación visible o en alguna otra forma que no esté prescrita en la Biblia. Cuando se redactó esta confesión de fe, estaban teniendo en cuenta que nosotros reaccionamos ante la ley de Dios, somos rebeldes ante ella y no queremos el bien para nuestras almas, queremos el mal. Es increíble que nosotros nos hagamos daño, porque desobedecer la ley de Dios es quitarnos, ¿verdad?, del ámbito de la gracia de Dios. Dios nos ha dado su ley en su gracia para ministrarnos, para servirnos, para que nosotros pudiésemos ser protegidos, guardados y bendecidos. Guardar la ley es una bendición, pero nosotros queremos el mal. Es como si nos gustara vivir estresados en la vida, como si nos gustara vivir en ruina, con desesperación. Pero guardar aún esta ley del día de reposo realmente es una gracia del Señor. Dios nos ha dado esta gracia, nos dio su ley para guardarnos, protegernos como pueblo de su pacto. Así que el Señor mismo dice en su palabra, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello ni quitarás de ello nada. Por eso las estipulaciones aún para el día de reposo están establecidas por Dios y fueron establecidas por Dios. Si ese día ha de ser un deleite, todo lo que se haga en ese día debe de ser lo que Dios dice. ¿Y por qué es capricho de Dios simplemente? Hagan lo que yo diga. No, es para tu beneficio, porque Dios estableció todo lo que estableció para este día, lo estableció de tal manera que tú te puedas recrear en su obra perfecta, en su salvación perfecta. Todo el culto en Israel, hermanos, todo lo que se hacía en el culto, ¿verdad? Cuando estaban entrando en el culto del día de reposo, cuando estaban comiendo el pan, las hierbas amargas en la casa, cuando estaban celebrando este culto público y estaban leyendo la Torá y las promesas de Dios para Israel, todo lo que se hacía en este culto público, lo que estaba mostrando realmente era la redención de Dios. Ellos son su pueblo y Él es su Dios. La palabra estaba con ellos, su ley estaba con ellos, estaban bajo su gobierno santo. Además de eso, todo esto les mostraba a ellos la necesidad que tenían de un redentor. Era bueno para ellos ver que se sacrificaban cosas en los días de reposo. Cada vez que veían no había música para divertirte, no era para sazonar el cuerpo, es decir, eran cosas para elevar tu espíritu a las verdades de Dios, a las verdades espirituales, para que te anticiparas a la redención que vendría en Cristo. El pueblo de Dios cuando acudía entonces en los días de reposo, en los días de fiesta de Israel, cada uno de estos días de fiesta no era un lugar sí era una celebración, pero para Dios. Había gozo y fiesta, pero porque Dios estaba mostrando allí su plan redentor. Este era el propósito de estas fiestas. Así que entraban aquí, no había
sonidos rimbombantes y una orquesta para que la gente, ¿verdad? O temblores para que la gente llorara. No, usted iba con un niño, imagínense en un día de reposo como el que celebró Nehemías, ¿verdad? Y usted iba con su niño, tal vez de brazos, su niño, y todos estaban allí congregados viendo cómo se sacrificaba un cordero, los bramidos del cordero. Esto era terrorífico, ¿no? ¿Y qué estaba mostrando ese cordero? La necesidad que tengo yo de un sustituto. ¿Sí me hago entender? La gravedad de mi pecado. Todo lo que estaba, Dios había confeccionado todo de tal manera que ellos entendieran la gravedad en la que estaban. Dios les da la ley como un maestro. ¿Para qué? Para guiarlos a Cristo, para que vean su necesidad. Ellos realmente tienen esa necesidad de un Salvador porque estaban necesitados de salvación. Ellos eran realmente como ese cordero que tenía que morir. Eran reos de justicia y tenían que morir. Dios tenía que hacer expiación por el pecado. Dios les estaba mostrando así su necesidad. Todo esto hablaba de la necesidad de ellos de nacer de nuevo, además, del nuevo nacimiento. Porque se acuerdan que hasta tenían un cabrito que salía libre, Sasar, Azazel. Todo esto era una figura, ¿verdad?, de cómo Dios iba a salvarnos a nosotros. Dios iba a redimirnos a nosotros. Por eso el Señor dice, cuidará de todo lo que yo te mando. Si estorbas algo, dañas el Evangelio. La gloria del Evangelio ya no es mostrada en la iglesia del antiguo pacto. Era necesario que en esas asambleas solemnes se hiciera lo que Dios dijera, porque el plan lo había diseñado Dios y no el hombre. Es su plan de redención. Es el cordero que él iba a ofrecer. Entonces, cuando ellos ofrecían corderos, tenían que entender que el cordero lo estaba ofreciendo Dios. Dios lo demandó para justificarlos a ellos. No es por sacrificar un cordero que eran perdonados, es porque Dios proveyó un cordero. Dios proveerá, dijo Abraham, cuando recibió un cordero de Dios. Es Dios quien proveyó un cordero. Pero cuando ellos pensaban que eran ellos los que proveían un cordero para su pecado, tenían que hacer algo para su pecado. Dios, ¿qué les dice en Isaías? ¿Quién les mandó a hacer sacrificios? ¿Quiero yo sacrificios? ¿Qué quiere Dios sino obediencia? Yo ya he provisto un sacrificio para que ustedes sean mi pueblo y me obedezcan. No es por ley que ustedes se van a salvar. No es por los sacrificios que ustedes van a ser redimidos. Es por gracia. Y esto es lo que tenemos entonces que hacer, y que tenían que hacer los hermanos en el Antiguo Testamento. Ellos necesitaban hacer lo que Dios decía, porque si dañaban algo, estaban metiéndose con el Evangelio. Por eso fue tan castigado severamente Moisés al golpear la roca. Él no entró en la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Cuántas veces tuvo que ser golpeado Cristo para que brotara de él mismo agua para nuestra salud y remedio? Una vez tuvo que haber sido golpeado. ¿Y cuántas veces golpeó la roca él? ¿Verdad? Estaba dañando la gloria del Evangelio. La roca espiritual de la que vivieron nuestros antepasados era la roca espiritual que es Cristo, ¿verdad? De su interior corren ríos de agua viva para nuestra salud. Es Cristo esta roca, de la cual brota la peña de Oreb que está brotando, como cantamos nosotros, agua viva para nosotros. Así que algo que no decían ellos en cuanto al servicio a Dios era algo que estaba dañando la gloria del Evangelio. Por eso el Señor dice que toda la escritura hablaba de Él, ¿verdad? Daba testimonio de Él. Cada culto, cada celebración en Israel, cada día de reposo, todo lo que hacían estaba dando testimonio de Él. Fue lo que les dijo a los que estaban con Él en camino en Maús. Ustedes, sí, han ignorado, ¿verdad? Y comenzó desde Moisés por los profetas y los salmos y les declaró todo lo que las escrituras decían acerca de Él porque todas las celebraciones de Israel daban testimonio de Cristo. Una celebración mal hecha dañaba el evangelio, lo manchaba, y por eso Dios severamente castigó a Nadab y a Abiú por su insensatez. No podíamos meternos con esto en el Antiguo Testamento. Y ahora tenemos también que Dios dice Mateo 4, el 9 al 10, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él
servirás. Es como Él diga, aún el Señor, todo lo que hizo el Señor acá fue según la voluntad del Padre, según el plan que Dios había determinado para Él, hasta la cruenta cruz. El Señor se sometió al plan perfecto para redimir al pueblo de su amor. Dice la confesión de fe, así como la ley de la naturaleza en general, y una debida porción de tiempo sea preparada para la adoración a Dios. Dios es el que nos convoca. Así también en su palabra, mediante un mandamiento positivo, moral y perpetuo, que es lo que hemos estudiado hasta ahora, que obliga a todo ser humano en todos los tiempos, Dios ha establecido específicamente un día de cada 7. O sea, no es como queramos. No podemos simplemente decir, reunámonos el lunes porque no tenemos tiempo, todos en la iglesia trabajamos el domingo. No, no es posible. Porque quien determinó el día de convocación santa fue Él. Él es el rey. Pero los corazones nuestros se rebelan, ¿no? Pero hermanos, qué bueno es Dios que nos da su espíritu para que amemos su ley. Dios estableció este día de cada 7 como un reposo para ser guardado. Y dice, desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo, dice la confesión, este día era el último de la semana, como ya hemos estudiado. Pero desde la resurrección de Cristo fue cambiado por el primer día de la semana. El mismo que en la Biblia se llama Día del Señor, el cual debe continuar hasta el fin del mundo como el Shabbat cristiano. Ahora vemos en Isaías entonces los aspectos negativos de la observancia. ¿Qué no debemos hacer en el día de reposo? ¿Cómo nos ordena Dios guardarlo? Él es el Señor del día de reposo. Así que, ¿qué no hacer? Tenemos que retraer nuestro pie de hacer nuestra voluntad. Es decir, si queremos gozo en nuestra vida, el gozo no se obtiene haciendo nuestra voluntad. Usted ya sabía eso, ¿no? ¿Cómo se obtiene el gozo en nuestra vida? Obedeciendo a Dios. Entonces, cuando vamos al culto, igual que Israel estaba sujeto a las estipulaciones del pacto con una ley para no dañar la gloria del Evangelio, en el Nuevo Testamento sigue exactamente lo mismo, solo que hay mayor gloria. Ya no hay animales porque Cristo fue crucificado por nuestros pecados ya. Ya no hay Pascuas y celebraciones como estas, porque ya Cristo dio su vida, todo lo que anticipaba a Cristo, en Cristo ya no tiene lugar. Todo esto era como un mensajero que anunciaba a Cristo hasta la cruz. Pero después de la cruz, ya ese mensajero deja de existir. Por eso dice que cambiado el sacerdocio, hay cambio de ley. Cambio de ley sugiere que ahora hay una nueva ley. No quiere decir que estamos ya podemos, ahora en el nuevo pacto, podemos adorar cuando queramos, a la hora que queramos. Si queremos colocar una orquesta, no sé qué, a lo que queramos, cantar lo que queramos. No. Dice, cuando hay cambio de sacerdocio, hay cambio, hay nuevas reglas. ¿Ok? Y la misma escritura establece las normas para el nuevo pacto. La misma escritura nos dice que la escritura debe ser leída en el culto público. La gente debe ser convocada para escuchar la escritura. La gente debe ser convocada para presentar ofrendas de alabanza a Dios. Debe ser convocada para animarse mutuamente al amor y a las buenas obras a través de los cantos y los himnos que cantamos. Estamos animando al hermano que está a nuestro lado a confiar en Cristo, a confiar en Dios. La escritura también nos dice que es en este día de reposo y por el precepto que aprendemos de los apóstoles, ¿qué hacía Pablo en las sinagogas cada día de reposo? ¿Hablar de moral? ¿Hablar de Cristo? Cristo debe ser anunciado en el día de reposo. Y todo lo que la iglesia, así lo entendieron nuestros hermanos puritanos, aún la acomodación de la iglesia estaba acomodada de tal manera que todo lo que pasara acá realmente le diera gloria a Cristo. Lo único que había era la palabra del Evangelio, el púlpito, ¿verdad? ¿Qué había más en una iglesia adelante? Que se viera la mesa del Señor, que anunciaba el sacrificio cruento de Cristo para ganar nuestra salvación. Existía también, bueno, la piscina bautista para, aquí está la piscina, ¿no? Para saber que el Señor está esperando, ¿verdad? El arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados. Y todo lo que tenemos aquí en los sacramentos, ¿verdad? Anuncia a Cristo. En la palabra anuncia a Cristo. Los cánticos ya no eran gregorianos, sino congregacionales para animarnos a mirar a Cristo. Y esto es todo lo que hacemos en una iglesia. No va a ser con una orquesta increíblemente con reggaetón aquí adelante, que la iglesia va a ser atraída a Cristo. ¿Cómo el Señor nos manda, de manera que podamos entender como pastores, cómo es que la gente va a venir el día de reposo y no se va a querer ir?
Bueno es levantando a Cristo. Esto es todo lo que tenemos que hacer, hermanos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces para aprovechar este día? Tenemos que retraer nuestro pie para guardarnos de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y de nuestras palabras. De manera negativa, el Señor nos dice entonces que no hablemos lo que queramos, que no hagamos lo que queramos y no pensemos lo que queramos. No tenemos que buscar hacer nuestra propia voluntad, ni hablar nuestras propias palabras. ¿Y por qué razón? ¿Cuál es el argumento? Porque la boca de Jehová lo ha hablado y punto. Es lo único que le... ¿Usted quiere aprovechar el día del Señor? Sí, lo único que va a hacer que usted aproveche y que sea delicioso para usted, que usted tenga realmente reposo y que usted sea equipado para el resto de la semana, es hacer estas cosas, negarse a hablar sus propias palabras. Sí, exhórtense mutuamente con la palabra de Dios. Y nosotros como pastores tenemos que dar ejemplo en esto. Hay que enseñar a la iglesia que mientras nos tomamos el cafecito, no estamos en la iglesia para tener vida social, sino coinonía. ¿Saben qué es coinonía, no? Es que tenemos algo en común de qué hablar. Y no va a ser del fútbol. Esto no es común a toda la iglesia, no a todos nos gusta el fútbol. No va a ser el juego preferido tuyo. No va a ser el negocio que tienes o cómo te está yendo en tu negocio. ¿Qué es la coinonía? ¿Qué es lo que tenemos en común nosotros? A Cristo, hermanos. Somos cristianos. ¿Cómo te ha afectado a ti el Evangelio esta semana, hermano? ¿Cómo te afectó la enseñanza de la escuela dominical? ¿Cómo puedo orar por ti para que crezcamos en esto que acabamos de leer? ¿Cuánto me falta a mí crecer en esto? ¿No es esto un estímulo, hermanos? Y ustedes como pastores, nosotros como pastores tenemos que dar ejemplo en estas cosas. Tal vez nosotros tenemos con mi esposa como costumbre el día del Señor, después de nuestro culto público, invitar siempre a alguien a la casa. Y lo que hablamos no va a ser de cosas tontas. Es decir, hermanos, ¿qué te pareció el sermón? Y comenzamos a discutir, ¿verdad? El sermón, los hermanos comienzan a hacernos preguntas y disfrutamos la tarde hablando del Señor. Y a veces nos despejamos con algún jueguito bíblico, ¿verdad? Para ejercitar nuestra mente en cuanto a la escritura. Hay uno que se llama ¿Quién quiere ser biblionario? A veces, como para los niños que están allí, o a veces salimos al parque y con los niños podemos disfrutar y como dice la escritura, enseñarles a ellos, ¿verdad? Con las cosas que no son comunes. Pero no es un día para nosotros, es un día para dedicarlo al Señor. ¿Y cuánto provecho hemos sacado de esto? Cuando nosotros aplicamos la enseñanza bíblica, cuando me he retraído a hablar mis propias palabras con mi esposa, con la gente de la iglesia, realmente el domingo he descubierto que me deprimo menos, ¿sí? Yo creo que a todos los pastores nos pasa que el lunes llegamos, ¿verdad? No queremos más el ministerio, llegamos bastante mal, ¿verdad? Pero el día de reposo, bien disfrutado, el lunes ya estoy recargado, no necesito otro día de reposo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor ha sido mi delicia en todo el día. Y he descubierto que estas promesas son reales. Así que, hermanos, estas promesas nos deben hacer realmente llenar de gozo para anticiparnos a este día. ¿Qué dice el Señor de manera positiva? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Tenemos que acordarnos de ese día, porque normalmente nosotros no queremos el bienestar de nuestra alma en nuestra carne, nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad en nuestra carne y por eso vivimos estresados, desconsolados. El Señor dice que nos acordemos, que lo tengamos en la agenda. ¿Qué hacer en el día del Señor, hermanos? Antes del día de reposo, usted tiene que preparar su corazón para estar involucrado activamente en este día como pastor y enseñar a la iglesia que como ovejas se preparen para este día. Como pastores podemos hacer algo y es enviarle a la congregación el texto que vamos a predicar el domingo. Yo lo publico siempre para que la gente lo lea. Antes le hemos enseñado a la iglesia que vengan preparados, que lean su texto. No hay nada más provechoso que leer lo que el pastor va a decir el domingo y llegar a escuchar lo que seguramente yo he meditado y profundizar más, porque el pastor estudió más sobre el texto que he meditado. Y voy a sacar mayor riqueza del texto. ¿Sí me hago entender? Y de repente vas a pensar, ve, yo no vi esto y yo no vi esto. Qué increíble, Señor, gracias. Y te vas a sentir más humillado. Así que tenemos aquí que
acuérdate del día de reposo, sugiere que debemos prepararnos para este día, que debe estar planeado en nuestra agenda. Israel hace todas las resoluciones, además de ser un día religioso para ellos, hace todo lo necesario para ese día no hacer absolutamente nada. Dejan todo listo para el otro día. Ellos se cercioran de que todo esté listo para ese día, guardarlo como, como Dios dice. Tengo un amigo griego, él vivió toda la vida en Grecia. Grecia es un país que nunca han entrado los musulmanes acá. Ese país ha sido cristiano ortodoxo siempre. En su cédula de ciudadanía él dice allí cristiano ortodoxo. ¿Sí? O sea, todos los ciudadanos son cristianos ortodoxos. Él me dice que todo lo que aprendió en su vida, los ejemplos, los chistes, todo lo que aprendió en su vida era Biblia y hasta ahora se daba cuenta. O sea, es un país tan ortodoxo y cristiano que aún en el común tienen ejemplos de la Biblia, hablan de la Biblia, en el colegio rezan el Padre Nuestro, y él no tenía ni idea que eso existía en la Biblia. ¿Vamos a entender? O sea, la costumbre nomás hizo que ellos aprendieran cosas de la Biblia de generación en generación, hicieran cosas que son bíblicas. Aún dice, yo no tengo problema. Él tiene un negocio en Cartagena de comida. ¿Y usted sabe lo que es cerrar en Cartagena un domingo? La gente dice, este man está loco. Pero dice, o sea, yo no es que yo no tenía la convicción del día de reposo. Es que así me enseñaron, me parecía ridículo abrir el domingo. ¿Se me va a entender? Le parecía absurdo que la gente trabajara un domingo, que la o sea, le parecía algo moralmente correcto. Era un señor moralista antes de conocer a Cristo. Ahora conoce al Señor y ahora, uy, increíble, ya disfruta de ese día. Pero para él era algo moral darle descanso a sus empleados y cerrar el negocio. ¿Para qué quiero más plata? Yo no, le enseñaron a no idolatrar el dinero, ¿verdad? Sino a servir a Dios. Y entonces él iba a su culto el domingo en su iglesia y después hacía sus propias cosas. Pero lo increíble es que fue enseñado así y para él no hay ningún problema. Necesita comer, necesita plata. ¿Cómo anda el tipo que necesita todo eso? Está despierto, desesperado, rogando que le den algo para comer hoy. Estirando la mano, ¿verdad? Mirando a ver cuánto le dan, contando el pesito a ver cuánto ha juntado para ver si puede reunir para el almuerzo. Él está velando como un necesitado. Así que enseñe a la congregación, usted mismo, hermano, entienda que es un necesitado. Al congregarnos en el culto público, vayan con esta expectativa. ¿Cómo dormirnos con esta expectativa? Si usted es un necesitado, usted necesita la gracia de Dios para vivir. Usted necesita el Evangelio para ser santificado. Usted necesita escuchar a Cristo, esas palabras de vida, para que el fuego en su corazón se encienda y sus afectos sean mayores y su oración sea mejor. Hermanos, desesperadamente necesitamos dormir temprano e ir al culto despiertos, atentos. Además que tenemos el enemigo de nuestra alma que nos va a estorbar para no ser preparativos, que nos va a hacer pelear con nuestra esposa antes de salir, para que estemos pensando en la pelea, que va a hacer que después del culto hablemos nuestras palabras y nos olvidemos del sermón y arrebate la semilla de nuestros hijos y de nuestros corazones por los afanes de esta vida. No permitan eso, hermanos. Es un día para el Señor. Por eso la Escritura dice que apliquemos nuestro oído a las palabras de su boca. Tenemos que ir con la actitud correcta al culto, de manera que Satanás no arrebate la semilla. Debemos de preparar el terreno de nuestro corazón para que esté nutrido y apropiado para recibir esta semilla, prepararnos para escucharla, dormir antes bien, tener pensamientos correctos, no ver sábados felices, no sé si todavía está en el aire, sábados felices antes de dormir y llenar de basura nuestra mente. Porque los ojos nuestros, lo que ven nuestros ojos, la Biblia dice que son como las ventanas del cuerpo. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo es malo. Son las ventanas por donde entra el ladrón, ¿verdad? A robarnos la palabra de Dios. Así que cuida tu corazón sobre toda cosa guardada. No dejes que por las ventanas de tus ojos entre Satanás a estropear lo que Dios quiere hacer en tu corazón. Y esto es lo que aconseja el Señor. No hagan sus deberes antes. Prepárense, acuérdense de este día. Ténganlo en su agenda, prepárense y no hagan sus propias cosas. No hablen sus propias palabras. Tengan un corazón dispuesto para meditar en Él, para hablar de Él con sus hijos. Enséñele a su iglesia que después de haber recibido el sermón, no se vaya a hablar de cosas tontas con sus hijos. Que mientras van en el carro, ¿qué aprendieron, hijitos? No,
¿verdad? Y en la noche tal vez muéstrenme los niños en la iglesia, le hemos estado diciendo a los papás que los eduquen para que hagan un dibujo sobre lo que están leyendo los más chiquitos, otros ya toman apuntes, ya tienen 7 años, de los puntos del sermón. Y cuando llegan a sus casas con sus padres, en la noche, ya cuando están listos para acostarse y han meditado en el Señor en el día, ahora están reunidos con sus hijos, bueno, ¿qué aprendimos hoy? ¿Cómo podemos mejorar en lo que vimos hoy? Y el niño ya tiene, mire papá, vimos esto y esto y esto, ¿cómo podemos mejorar, aplicarlo? Oremos por eso. Se demora 15 minutos hacer eso, 20 minutos tal vez, no es darle un sermón nuevo al hijo. Y mire cómo podemos aprovechar el día de reposo para que Satanás no arrobe la semilla del corazón de ellos. Así que hermanos, guardemos nuestros corazones para el Señor y observemos lo que la Escritura dice también positivamente. Lo llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová. Lo venerares y te deleitarás en Jehová. Y mire las promesas. Yo te haré subir sobre la altura de la tierra y te haré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Así que este día es un día para tener comunión con Dios y deleitarnos en Dios. Y como les decía, hermanos, todo lo que hacemos en el culto público, ¿quién es el que nos da a conocer a Dios? Cristo. ¿De quién da testimonio el Espíritu? Si el Espíritu de Dios se mueve en la iglesia, no es que hay sudores, temblores y caídas. Si el Espíritu de Dios está en la iglesia, ¿quién es el que tiene que ser anunciado? ¿De quién da testimonio el Espíritu? De Cristo. Alguien me decía, falta el Espíritu Santo en la iglesia. Pues si falta el Espíritu Santo en la iglesia, no es porque se habla del Espíritu Santo que falta el Espíritu Santo en la iglesia. Si una iglesia no habla de Cristo, no le canta a Cristo, no glorifica a Cristo, no es animada con Cristo, el Espíritu Santo no está en la iglesia. Porque Él vino para dar testimonio de mí. No es para que nos sintamos emocionados, ¿verdad? Claro, las emociones vienen después de que por el Espíritu nuestros ojos son abiertos para ver las glorias de Cristo. Esto, hermanos, es cuando una iglesia está viva, es cuando está predicando y anunciando a Cristo en cada texto de la Escritura. ¿Han visto los sermones, leído los sermones de Spurgeon? ¿Qué sermón no tiene a Cristo? ¿Cuándo escuchaste un sermón de Spurgeon aconsejando a la gente cómo vivir piadosamente? No lo vas a encontrar. Susurraba a Cristo. Sí. Es que Cristo no es para evangelizar más. A veces hay que evangelizar con Cristo y después enseñarle cómo vivir a la gente. No. La Biblia dice que así como nosotros fuimos nacidos de nuevo, así como creímos, ¿cómo creímos? Por el Evangelio, ¿verdad? Así también andemos. Como creímos, así también debemos andar. El Evangelio no es el comienzo de la vida cristiana, es lo que sostiene nuestra vida cristiana, es lo que nos santifica, hermanos. Así que debe ser anunciado a Cristo y además es increíble que si usted anuncia a Cristo, lo que decía ahora, usted va a tener necesidad de forzar a la gente ni de montar un circo en la iglesia para que la gente se encante de la iglesia. ¿Por qué? En Isaías 49:22 dice, así dijo el Jehová el Señor, he aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a todos los pueblos levantaré mi bandera. ¿Saben quién es la bandera de Dios, verdad? Jesucristo. ¿Sí? Y traerán en brazos a sus hijos y sus hijas serán traídas en sus brazos, en sus hombros. En Isaías 62:10-11 dice, pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. ¿Qué es lo que va a traer a los pueblos? Ese pendón. El mismo Señor dice que cuando Él sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué es lo que va a traer a la gente al culto, hermano? Que prediques el Evangelio. A tiempo y fuera de tiempo. He aquí, dice, este pendón dice, viene tu Salvador, he aquí tu recompensa con él delante de su obra. Así como pastores no venimos al culto a hablar al pueblo de moralidad, venimos a hablar al pueblo de las grandezas inescrutables del Evangelio. El Evangelio es como un diamante, usted que trabaja en joyería, ¿no? Un diamante, ¿qué es algo que hace costoso un diamante? ¿Verdad? Y los pisos, creo que mientras más tenga cositas así, como que más costoso, ¿no? Y que no tenga suciedad dentro. El Evangelio tiene tantos aspectos que la iglesia nunca se va a aburrir.
Yo nunca me he aburrido del Evangelio. Es como el maná del Antiguo Testamento. ¿Sí? Se pueden preparar tantas cosas con maná, ¿verdad? Que el pueblo hasta se cansó de él, ¿no? Y hay gente que se cansa del Evangelio, pero el Evangelio tiene tantos aspectos, hermanos, que no nos cansaremos de predicarlo. Así que anuncia el Evangelio. Esto es lo que tenemos que hacer cada domingo. No son los milagros lo que atraerá a la iglesia. No es el culto de milagros lo que atraerá a la iglesia. No es el culto de caídas y lluvia de oro. Sí, traerá a los codiciosos, pero no a la iglesia del Cristo. Las ovejas oyen mi voz, ellas me conocen y me siguen. Pastor, ¿quieres atraer a la gente? Predica a Cristo. Anuncia a Cristo, sin temor. Y si anunciando a Cristo la iglesia no viene, pues quédate solo. No importa. Porque si no es ese pendón quien llama a los pueblos, y si Dios cerró las puertas, pues sigue siendo fiel hasta la muerte. Porque es por predicar a Cristo que seremos juzgados. Si alguien predica otro evangelio, que sea maldito. Así que, hermanos, esto es lo que dice 1 Corintios 1. Los judíos piden señales, están buscando cultos donde haya señales. Los griegos buscan cultos donde hablen de cosas muy profundas, de profundidades y cosas como si cuántos ángeles caben en un alfiler, y cada vez quiere sacar algo nuevo de la Biblia, ¿no? Hay pastores que se dedican a sacar del costal de la Biblia algo novedoso para atraer a la gente. No, las ovejas no necesitan cosas nuevas. El viejo evangelio, lo mismo de siempre, hermanos. El mismo maná. Los griegos buscan estas cosas. A ver qué de novedoso hay. A ver qué nos va a hablar Pablo. ¿Qué habló Pablo para ellos cuando lo llamaron? A ver qué novedad. ¿De qué habló? Cristo, su muerte, su resurrección. Y todos quedaron como desinflados, ¿verdad? Buscan sabiduría los griegos. Para los judíos ciertamente Cristo por eso es tropezadero, porque no son milagros lo que vas a encontrar en Cristo. Para los griegos y los gentiles es una locura, porque el evangelio es sencillo. Mas para los llamados, para las ovejas de Cristo, dice, así como judíos y griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Qué importante es entender esto, hermanos, que todo tu culto hable de Cristo. ¿Sí? Si tienes la mesa del Señor, ¿sí? Recuérdales a Cristo. Si tienes un bautismo, recuérdales a Cristo. Si tienes un sermón, recuérdales a Cristo. Si vas a cantar, que estos cantos glorifiquen la obra de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, porque Cristo lo envió para nuestra regeneración. Esto es todo lo que se hace en el culto público. Así que, hermanos, por eso la Biblia, o más bien nuestras confesiones le llaman al culto público, y a lo que se hace en el culto público, medios de gracia. Son medios por los cuales nosotros somos llenos de Cristo para satisfacer nuestros corazones. Así que, hermanos, les insisto en esto. El día del Señor solamente puede ser un deleite cuando Cristo es levantado en nuestros cultos, cuando Cristo es anunciado en nuestros cultos, cuando Cristo es predicado en nuestros cultos. Y así la iglesia no va a querer irse. Recuerden esto que pasó, los dejo con esto que pasó en Hechos de los Apóstoles. Perseveraban unánimes cada día en el templo. Después de un sermón que anunció la gloria del Evangelio, no querían irse. Y dice, y partiendo el pan en las casas, querían ver a Cristo en el pan. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Querían celebrar la Santa Cena. Y cuando lo hacían, no querían irse. El problema de la iglesia temprana no era que tenía que forzar a la gente para que guardaran el Shabbat. Es que no querían irse, hermanos. Querían seguir hablando de esto. Bellas palabras de vida. Y dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y miren lo que pasaba. ¿Sí? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. ¿Y por qué los añadía? ¿Qué era lo que atraía a esta gente acá? Que estas personas hablaban de Cristo, partían del pan, ¿verdad? Hacían la Santa Cena, cosas tan sencillas como esas. No orquestas, no caídas, no milagros, Cristo. El sencillo evangelio de Cristo. Les animo a depender de eso, hermanos, en sus cultos y enseñarlo a sus congregaciones. Vamos a orar, Señor. Gracias. Gracias porque como pastores necesitamos
de tu gracia también en el día de reposo. Ayúdanos a apreciar la gloria tuya y preparar nuestros corazones a reconocer esa gloria en ese día. Has prometido descender. Ayúdanos a ir como pastores al púlpito con expectación de lo que harás en el corazón de nuestros hermanos. Ayúdanos a preparar nuestro corazón con la expectación de anticiparnos a lo que tu Espíritu pueda obrar en el corazón de los incrédulos. Porque es un día glorioso, donde tú manifiestas tu gloria. Ayúdanos a esperarla, Señor, a anhelarla. Pero también ayúdanos a someternos a ti, Señor, en ese día santo. A no hablar nuestras propias cosas y aconsejar no solamente a la iglesia, pero también dar ejemplo a la iglesia de piedad, viviendo para ti en este día santo. Que no tengamos ninguna excusa, porque no es durmiendo que realmente podremos vencer nuestro desaliento, nuestro cansancio, sino velando y yendo a ti. Eres nuestra paz, eres nuestro reposo. Ayúdanos, Dios, con tu Espíritu a entender que necesitamos a Cristo, necesitamos del ministerio de la iglesia, necesitamos de nuestros hermanos, necesitamos el consuelo del Evangelio también nosotros. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, para que nuestros corazones estén más vivos, más vibrantes ese día santo y podamos nutrir a la iglesia con esos manjares que tú has prometido que nos darás en medio